¿Qué tal, Elvira? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Alberto. Qué bueno. Bueno, pues estamos aquí arrancando este nuevo vídeo que vamos a hablar de un tema, yo siempre digo temazo, 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 pero joder, es que son todos. Pero bueno, vamos a hablar sobre el transgeneracional. Vamos a hablar sobre el transgeneracional. Y, y antes de empezar a entrar a saco del transgeneracional, pues nos gustaría haceros, a los que nos estéis escuchando, pues algunas preguntas, ¿no? Unas preguntas que están encaminadas a, oye, ¿no os parece curioso esas casualidades de que, oye, en mi familia siempre se repite, tenemos repeticiones de historias, pueden ser de alcoholismo, pueden ser de falta de dinero, la economía, puede ser el trabajo, el sacrificio, pueden ser las parejas, joder, oye, siempre, siempre repitiendo. En tu vida, oye, qué casualidad, qué mala suerte tengo, que haga lo que haga, elija lo que elija, siempre sigo viviendo la misma historia, ¿no? Es como la canción esta de Camilo Sesto, siempre, y siempre se repite la misma La misma historia, historia una y siempre, otra vez. una y otra Exacto. vez, ahí está. ¿No, alguna vez nos ha parecido curioso de que, joder, con las casualidades? Fíjate que sí, ¿no? Muchas veces nos vienen personas a sesión, Alberto, y a mí me dicen, ¿cómo será posible que esto mismo que tengo yo, este síntoma o este patrón, también lo tiene mi madre y también mi abuela? Y quizás si rascan un poquito más atrás también vean otros patrones. Hace poquito me vino una persona a sesión y ella tenía rinitis alérgica. Y cuando le pregunto quién más tiene rinitis alérgica en su familia, me dice, pues mi hija también. Y digo, vaya, qué Será casualidad. contagiosa, será Pe- contagiosa. La contagiosa, exacto. Y entonces le digo, ¿y hay alguien más que tenga este mismo síntoma? Y me dice, sí, mis hermanos lo tienen. Digo, ah, mira. Digo, ¿y tu padre o tu madre? Sí, mi padre también lo tiene. Es decir, que de repente vemos como no solamente su generación, la generación de la persona que viene a sesión, sino también su hija y también sus hermanos y su padre. Es decir, que afecta de momento, así a grandes rasgos, a tres A tres generaciones. generaciones. Entonces, aquí ya digo yo, ups, esto nos está Ups, hablando de algo más que de la vida de la persona. claro. Y aquí lanzamos la pregunta, ¿alguna vez has sentido que estás repitiendo historias que ni siquiera entiendes? ¿Alguna vez ¿Mm? te has visto en quizá contraer matrimonio con alguien que tú dices, ostras, este es el hombre de mi vida y resulta que es alcohólico como tu padre era, como tu abuelo era? ¿Sí? ¿Alguna vez ¿Mm? has tenido algún síntoma que no solamente lo tenías tú, sino que también lo tenía tu madre o tu padre y tus abuelos? Bueno, si es así, este vídeo es para ti. Es para ti. Fíjate, voy a hacer una pregunta que suena muy rara esta pregunta, muy rara, pero es muy profunda. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás viviendo una vida que no es tuya? Sé que es muy rara, ¿eh? Cuando la digo es rara, pero hay Sí, pero personas que me dicen, la gente que lo wow, vive lo sabe, porque estas son las primeras sí, cosas que me dicen a mí en sesión, Alberto, y seguro que a ti totalmente, también. Te dicen, totalmente. mira, me vas a decir que quizás esté loco o Que estoy loca. loco, loca, sí, Exactamente, pero tengo la sensación de que estoy viviendo algo que no me corresponde, que es que no me como, pertenece, que no me... Sí. exactamente, sí, es como si estuviese viviendo la vida de otra persona. Entonces, si estas preguntas están ahí como rondando vuestro interior, bueno, yo os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a ir desgranando paso a paso qué es el transgeneracional, qué cosas se transmiten y cómo se transmiten en el transgeneracional. Y esto es especialmente interesante para papás y mamás que no quieran seguir transmitiendo en su árbol transgeneracional a sus hijos sus conflictos, que creo que esto es uno de los mayores regalos que les podemos dejar a Yo nuestros creo que hijos. ¿No es sí. así? El legado, yo siempre digo, el mayor legado que podemos dar a los siguientes, porque no estamos hablando de dárselo a nuestros hijos. Está claro que dinero, casas, pisos, muy bonito, todo lo que tú quieras, déjales todo lo que tú puedas. Pero yo creo que hay un legado mucho más importante y es la transmisión consciente o inconsciente de que dejen de repetir patrones, dejemos de repetir patrones. Y ese legado es tan bonito que no solo le dejas algo a tus hijos, es que va más allá, va a tus nietos, va a tus bisnietos, va, es decir, es como que por fin alguien en la familia, en la historia familiar, en el árbol transgeneracional,
cambie la historia, deje Exacto. de cambie la historia, de que cambie, de cambiar el camino. Oye, pues en mi familia todos, joder, es increíble, las ruinas económicas, joder, es que es una pasada, ¿cómo estamos? Hostia, Alberto, pues alguien tiene que cambiarlo. imagínate una persona que viene de familias que de esto, o sea, conocemos un montón de Bueno, casos de gente vamos, famosa que viene con sufrimiento económico, con familias empobrecidas y de repente es la persona que decide acabar con eso de una vez por claro. todas y cambiar la historia. De esto estamos hablando precisamente, de que todo ¿Mm? lo que antes generaba un sufrimiento, de repente ya no se repita una vez más. Y esto creo que es, bueno, de las mejores medicinas que podemos darnos Wow, y dar a nuestros hijos y a total. nuestros descendientes, no solo hijos, sino también nietos. O sea, el impacto es brutal y Es brutal. definitivo. Exactamente. Y es que hay muchas veces que no todo lo que vivimos viene de eventos que hemos vivido nosotros en nuestra vida, sino que viene de eventos de nuestros ancestros. De Entonces, nuestros aquí ancestros. no solamente vamos a hablar de qué es el transgeneracional, de cómo se transmite, de qué patrones se pueden llegar a repetir, sino que también nos vamos a dar tips al final del vídeo ¿Mm? sobre cómo salir de estos patrones y cómo recuperar vuestro poder en vuestra vida. ¿Para qué? Para cortar Para con cortar esas cosas que patrones. no queremos efectivamente seguir repitiendo. Así que ¿Mm? bueno, vamos con ello. Pues vamos con el transgeneracional. Fíjate, ¿qué es el transgeneracional? No sé si habréis escuchado esta palabra o no, pero bueno, esto lo bueno es empezar desde cero. Desde cero es la M con la A, ma. O sea, vamos a empezar. Vale, transgeneracional, ¿qué es transgeneracional? Hombre, pues básicamente todo aquello que traspasa generaciones. Simplemente. Exacto. Todo aquello que traspasa generaciones. Bien, pero para ir más concreto, para ir más profundo a qué es el transgeneracional o cómo nosotros desde la biodescodificación entendemos y trabajamos el transgeneracional, es toda esa herencia emocional que se transmite de generación en generación. Y que eso hace después que inconscientemente, se le llama por una lealtad inconsciente familiar, terminamos repitiendo los mismos patrones. Es yo igual que tú, yo igual que vosotros, igual que tu abuelo, igual que tu abuela, igual que tu papá. Yo voy a vivir, a revivir la misma historia. Y eso, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a vivir situaciones, eh, me vais a escuchar mucho la palabra desproporcionadas, situaciones desproporcionadas. Yo cuando escucho una historia en sesión de alguien que me está contando una historia desproporcionada, digo, wow, aquí esto es transgeneracional. O sea, el repetir historias, por ejemplo, de parejas, ¿no? Eso es muy transgeneracional lo de las parejas. Alberto, ¿cómo puede ser que de siempre con el mismo patrón barra arquetipo de hombres, mujeres? Esto no va de sexo, igual, es igual, ¿eh? Siempre el mismo patrón de hombres. Digo, bueno, pues, pero ¿cómo patrones? ¿Lo mismo? ¿La misma medida? ¿La misma talla? ¿El mismo ancho? ¿El mismo color de ojos? No, no, no. ¿Cuál es el patrón de repetición? Pues ¿Cuál es el denominador común? Yo siempre digo, si tú coges a todas tus parejas, vamos a coger el tema pareja por ahora, y dices, ah, pues mira, todas mis parejas, el denominador común es que son así, 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 así. Bueno, pues eso, tu inconsciente, de alguna forma estás con una trampa que te lleva a atraer, y ahí vamos un mundo de, no, no, pero si yo a este le conocí una fiesta, yo a este en la panadería, que es igual, que es que nos atraemos, nos atraemos. Atraes esas personas para qué? Para vivir algo que posiblemente no te pertenezca. Y ahí yo creo que es una de las grandes claves, para tú estar, no vivir, revivir una historia exacto. que posiblemente no te pertenezca. De esto hablaremos un poquito más adelante, Alberto, Mm. porque ahí daremos una clave fundamental para que las personas entiendan para qué se hace esto. Porque no es el Claro, por qué, ¿verdad? Hay un para qué ahí profundo. claro, totalmente. El Sí, para qué para repetir qué. historias. Yo, mira, Es, cuando yo entré en este mundo del transgeneracional, joder, lo primero que me dije, hostia, pero esto es una locura. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo repito la misma historia de mi abuelo? ¿Por qué yo repito la misma historia de mi padre o de mi madre? No, cuando digo, hostia, es verdad, es que esto le pasó a mi padre y esto resulta que me dicen que también le pasó a mi abuelo, pero qué loco. ¿Y yo qué por loco. qué inconscientemente, pero qué pasa, que somos masocas aquí todos? Mira, O, yo soy muy visual, ¿verdad? Y es como ¿sí? si el abuelo hubiera dejado una carta escrita o un Sí, relevo y se lo hubiera pasado a su hijo, o una patata caliente, como lo quieras eso llamar, es.
Sí, y sí, sí, se le sí. hubiera pasado al siguiente, ¿no? Y es como, uy, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Yo no lo he podido solucionar, pum, se lo paso a la siguiente generación. Uy, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No lo he podido solucionar, pum, se lo paso a la siguiente generación. Y esa es una de las de los raíles principales, va a ser la lealtad. La Hay otro, lealtad. hay otro, Alberto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es el hecho de que en una generación eso fue una solución de supervivencia. Y Claro. entonces lo que se transmite es a la siguiente generación, haz lo mismo que yo hice porque a mí me hizo sobrevivir. Entonces aquí entramos en que también hay un patrón de esto solucionó algo en mi vida. Yo en otros vídeos hemos hablado, por ejemplo, de esta mujer que, bueno, no consigue hacerse visible en el mundo laboral, ¿sí? Y entonces viene a sesión. Oye, Elvira, es que no sé cómo lo hago, pero es que no me tienen en cuenta, no puedo ascender, cada vez que llego a los trabajos estoy en un trabajo básico, yo tengo un potencial enorme, pero es que no consigo que me asciendan, no consigo hacerme ver. Y entonces cuando indagamos en su historia, resulta que es su abuela la que vive una historia de guerra y tiene que esconderse para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí, si la ven, la pueden matar. Con lo cual, ¿qué es lo que leemos? El inconsciente de esta mujer está leyendo constantemente Que no te vean. que Que no te que vean. no me Que no te vean, vean. porque Que me no te pueden vean. matar. Entonces, eso es súper limitante. No me van a ver en el trabajo, pero es que no voy a poder hacer conferencias, pero es que no voy a poder salir a actos públicos. ¿Por qué? Porque estoy en peligro. Y Porque estoy en dices tú, peligro. bueno, qué loco, si es que ya no estoy en la guerra. Sí, tú lo sabes Totalmente. conscientemente, pero tu Fíjate que inconsciente no. qué bueno que digas eso. Y dices, vale, pero entonces, ¿cómo el inconsciente, cómo graba eso tan fuerte? Porque entramos en supervivencia. El inconsciente, tanto biológico como familiar, lo único que tiene, la única ley que tiene el inconsciente es mantenerte vivo y perpetuar la especie. Es decir, que los siguientes se salven de eso. Mira, una vez escuché la epigenética es una rama de la ciencia que está estudiando muchísimo, cada vez está haciendo más avances de cómo heredamos mediante los marcadores epigenéticos, que son los que modulan el ADN, no cambia el ADN, pero sí los marcadores, de cómo se traspasa de generación en generación soluciones de adaptación, que al final es la Exacto. evolución de la especie. Y fíjate, vi un experimento, la verdad que es un poquito dramático porque es con ratones y tú sabes que en los experimentos a los ratones chicos nunca salen bien parados. Pero bueno, es así. Mira, a un grupo de ratones, en una jaula, ¿qué hacían? Que le acercaban a la jaula un olor muy cítrico. Es un olor de un componente, no me acuerdo el nombre, ¿eh? Un componente que tiene un olor como muy cítrico. Vale. Y a la misma vez que les acercaban ese olor, a la jaula le daban una pequeña descarga eléctrica. Bueno, o sea, imagínate. Al siguiente día le volvían a acercar el olor y en el momento que ellos subían el olor, le daban una descarga eléctrica. Claro, automáticamente, células espejo, asociamos olor con la hostia que me está pegando en la descarga eléctrica. Bien, siguió el experimento hacia adelante. Llegó a un momento que acercaban el olor, pero ya no había descarga eléctrica. Y los ratones igual entraban en un estrés brutal. ¿Por qué? Porque tenían asociado eso. Vale, hasta ahí los científicos iban bien. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que ya nunca más esos ratones sufrieron ninguna descarga eléctrica. Nunca más. Pero cada vez que acercaban el olor cítrico, entraban en un estrés e intentaban escapar como locos. Ese comportamiento de escapar ante ese olor llegó hasta 8 generaciones de esos ratones. Es decir, 7 generaciones después de que nunca habían sentido en su cuerpo una descarga eléctrica. No sabían lo que era una descarga eléctrica. A ver, eso sí, en el momento que les acercaban ese olor, entraban en un estrés tan grande, tan grande, tan grande, que se volvían locos dando saltos para escapar de la jaula. Entonces, ¿cómo puede ser que le tengas miedo a algo que tú nunca has sufrido? Yo, para mí, esa es una de las grandes claves de cómo saber que yo tengo un raíl, una memoria transgeneracional. Cuando yo estoy viviendo algo, tengo un miedo profundo a algo que a mí nunca me ha pasado.
Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro. Una persona que se arruina, una vez que sale adelante, es normal que después haga todos los comportamientos y todos los mecanismos posibles para no volver a arruinarse. Eso es normal. Pero ¿cómo puede haber personas que tengan un miedo brutal a perderlo todo, a quedarse sin nada, cuando eso nunca lo han vivido? ¿Cómo puedes tener miedo a algo que nunca has vivido? Es decir, si yo tengo un accidente de coche, hostias, cuando me vuelva a subir un coche va a haber miedito. Pero ¿cómo Exacto, puedo tener un miedo brutal a morirme en esto o algo muy, muy específico cuando nunca lo he vivido? exacto. Porque para mí es, de verdad, es una de las grandes claves de saber que llevas una memoria ancestral, transgeneracional, que igual ocurrió una, dos, tres, cuatro generaciones más arriba, pero que fue tan grande y tan impactante que la solución que tú das pues muchas veces va a ser desproporcionada. O no vas a montar en coche, o vas a trabajar como un loco, vas a hacer dinero brutal, pero de una forma desproporcionada, es decir, tus comportamientos van a estar absolutamente inadaptados a la vida y van a ser limitantes. Es un poco... Totalmente, totalmente. Fíjate, yo tuve a una persona en consulta que no podía conducir, no Claro, podía conducir. Y entonces yo la pregunté, ¿has tenido alguna vez un accidente? Y me dijo no. Digo, bueno, ¿y cuál es la historia en tu familia sobre conducir y peligrosidad? Porque claro, si estás evitando esto es porque en algún momento la evitación surge cuando hay algo que ha violentado, ha sido peligroso o ha sido agresivo. Entonces yo le pregunto, ¿no? En tu historia familiar, ¿qué pasa con el coche, con conducir? ¿Cuál fue ese evento dramático que marcó la diferencia? Y entonces ahí esta mujer se echa a llorar y me habla de cómo se muere uno de sus ancestros en un accidente de tráfico cuando él iba conduciendo. Con lo cual, no hay nada que sea por casualidad. Yo siempre digo no, que no nos podemos inventar las cosas. no, Cuando yo hay veces que hay personas que a lo mejor me dicen no recuerdo, yo digo no te preocupes, invéntatelo. Y entonces claro, detrás del inventárselo siempre me claro, cuentan la realidad. Y claro. esto es una estrategia que a veces utilizamos, una astucia, porque en Mm. verdad nuestro sistema no puede inventar cosas nuevas porque está en ese bucle de lo conocido, así sea que lo haya vivido o no. ¿Por qué? Porque nos transmiten esa información para mantenernos a salvo. Imagínate que esta mujer se vuelve a meter en el coche, o sea, lo que su inconsciente está haciendo es protegerla, es que siga en supervivencia, que no se muera Claro. de lo mismo que murió aquella persona. Entonces, cuando tú te puedes dar cuenta de esto, te puedes como desprender de esa capa, desprender de esa cadena que no te deja hacer tu vida, porque esta mujer estaba completamente limitada. No podía ir al trabajo conduciendo, no podía irse de viaje porque no podía conducir. Bueno, sí, cogía el tren, cogía otros mecanismos de transporte, pero claro, ella me decía, es que mi mayor deseo, porque a la vez ocurre esto también, que es como También, una aversión y un deseo, ¿sí? totalmente. Entonces ahí es donde dices tú, vale, esta mujer está viendo la limitación, su mayor deseo es conducir, pero hay una limitante muy grande. Entonces, cuando vamos a encontrar esa limitante, nos encontramos con toda la historia. Claro, la mujer, una vez que ella entiende, pero no entiende, porque de esto vamos a hablar también en profundidad ahora, Sí, no sino va de que, entender. claro, esta mujer me dice, pero Elvira, es que durante tanto tiempo me han estado hablando de esta historia. ¿Por qué yo no la había integrado dentro de mi mundo, de mis creencias? ¿Por qué la había obviado incluso? Porque son historias que a veces se cuentan en las familias, pero se cuentan de una manera como anecdótica. Entonces las sabemos, pero nunca las hemos liberado. Entonces, fíjate cómo muchas veces lo que se nos transmite es a nivel inconsciente con todas esas emociones que nadie ha cogido y ha mirado, ¿verdad? Nadie se ha puesto a mirar como las consecuencias que tuvo, por ejemplo, ese Totalmente. accidente. Nadie ha hablado de ello desde la emoción, sino que se ha pasado como casi desapercibido. Hay como secretos, hay como cosas no dichas. Muchas veces esas cosas no dichas son precisamente la parte emocional porque no estamos acostumbrados a hablar de todo esto. ¿Sí? Yo cuando me habla esta mujer de cómo muere su abuelo en ese accidente de tráfico, y yo le pido que me hable de todos esos detalles. No solamente es la muerte del abuelo,
es las consecuencias que deja alrededor de su familia. Una mujer casi sin Uf, recursos, con totalmente. 5 hijos, que tiene que salir adelante. Es decir, que no solamente es lo dramático del accidente, sino también todo lo que surge alrededor de lo que no se habla nunca. Claro, ella me decía, bueno, es verdad que nunca nadie me habló de todo lo que sufrió mi familia a raíz de ese accidente Claro. trágico. Cuentan la Y es ahí, historia, ¿no? exacto, se cuenta la historia, pero de puntillas, ¿no? No se Como una entra de... película. Te lo cuentan como una película, ¿no? Y además te lo adornan, ¿no? Ay, pues mira, te voy a contar lo que le pasó al abuelo. Joder, lo cuentas como si fuera, oye, que te lo compra Netflix y te hace una serie. No, no. Va de, uy, no llega. El inconsciente, para tú soltar eso tienes que sentirlo. Fíjate, yo puedo contar un caso mío particular. Yo siempre tuve una aversión tremenda al juego. Al juego. Hasta tal punto de que yo a lo mejor estaba en una cafetería con unos amigos, estaba yo tomando un café y yo escuchaba, yo veía a alguien que estaba echando, por ejemplo, la máquina tragaperras, bom, 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 o sea, pero de esas personas y empezaba yo, pero mírale, o mírala, es igual, pero no tendrá otra cosa que hacer, pero no tendrá otro sitio donde gastar ese dinero, pero no tendrá familia. Mírale, seguro que está trabajando, tal, 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 y se lo está. Y yo mismo, yo conmigo, entraba en una vorágine de que en ese momento esa persona que estaba jugando a la maquinita ni se estaba enterando, pero yo estaba por dentro que tenía un vendaval todo por dentro. Bien, yo, en el momento que miro un poco esto, ay, ¿dónde está la historia familiar? Pues mira, la historia familiar es que el hermano de un bisabuelo y mi bisabuelo, que eran muy ricos de herencia, pues el hermano se lo jugó todo, pero se lo jugó todo a tal punto de que la historia de la familia, que se jugó hasta la mujer, hasta la familia, se jugó la casa, lo perdió todo, absolutamente todo. Y la consecuencia que tuvo es que ese hombre, por su mala cabecita, estas palabras por su mala cabeza, por su no sé qué tal, lo perdió todo y cuando ya no aguantó más, se suicidó. Se echó al río, se echó al agua y se ahogó. Digo, qué curioso, ahogado. No pudo haber sido de otra forma, ahogado en líquidos, dinero. Bien, ya, pero esa historia es una historia, está contada. Bien, cuando yo digo, yo quiero mirar eso, porque bueno, pues mirarlo, y cuando entro dentro en sesión, siempre digo que una cosa es el saber, pero otra cosa es hacer la terapia, hacer la sesión de terapia. Cuando yo entro en terapia y entro en sesión y entro en ese resentir muy fuerte, y wow, yo le llamo ponerse la piel del otro. O sea, no es verlo desde fuera, lo que ha hecho él, porque ahí entra el juicio, míralo, no sé qué, por su mala cabeza, perdió la familia. No, no, no. Cuando yo en sesión entro dentro de él y me pongo sus zapatos y me pongo su piel y entro en eso, fue brutal. Fue brutal lo que yo sentí, miedo, impotencia, rabia hacia sí mismo, culpa, hasta tal punto, hasta tal punto, hasta tal punto, que no le quedó otra que terminar con eso, con su vida, porque así le ahorraba el resto. Yo fue una cosa que sentí. Se quitaba de en medio para como, como que si yo me quito de en medio, eso se lo quito a mi familia. No es cierto, pero es lo que sintió en ese momento. Y yo en el momento que sentí eso, que fue brutal para mí en sesión, a partir de ahí, es decir, no es ver, no es escuchar, no es contar la historia, es sentirlo, es meterte en la piel. Y ahí el inconsciente, abre, es la hostia. A partir de ahí, yo, por ejemplo, no juego. No juego. No tengo esa pulsión de jugar. Pero ¿qué ocurrió a partir de ahí? Que ya no me molesta que otros jueguen. Eso es. Lo pasé a lo Fíjate. neutro. Y luego qué casualidad que a partir de ese momento aparecen un familiar de mi sistema familiar muy cercano que dice, tengo un problema, soy ludópata Fíjate. y me voy a trabajarlo. Es decir, ¿Verdad? que Voy a tu pedir ayuda, movimiento, voy a tu pedir ayuda. movimiento generó movimiento dentro del sistema familiar. Es Es que decir, esa es que una de las grandes, eso es. el gran regalo de trabajar algo, porque cuando es transgeneracional no le toca a uno solo. Fíjate, yo estaba hablando de una polaridad, yo me hacía, o sea, aversión al juego y otros familiares son ludópatas. ¿Me explico? O sea, Ujú.
esa es la gran clave de que a lo mejor no lo sabemos porque se guardan los secretos, de que eso toca a varios personas del sistema y que cuando eso se toca y se libera esa energía, entra como una, pues no lo sé, Un como una permiso, puede empatía, un ser. permiso, como Ujú. un, fíjate, yo le llamo como ver lo que él sintió que nadie vio. Porque al final lo que se quedó en la familia es el juicio. Exacto, Mírale lo que él hizo, lo que él generó, porque tal, porque eso automáticamente ¿qué hace? Se le excluye del árbol, se le excluye. Oh, lo peor. Va. Se le saca del árbol. ¿Cómo se le vuelve a traer? ¿Cómo se le vuelve a colocar en su sitio? Cuando puedes, no es ni ver, Dios mío, es sentir su dolor. Sentir, exacto. es como que por fin alguien vio lo que yo sentí y que no tuve más remedio que hacerlo. Y a partir de ahí se libera una energía, pero no solo en mí, sino en el propio sistema y hace que cosas cambien en diferentes miembros, en diferentes... por eso yo digo que es el mayor regalo que nos podemos dar, lo primero a nosotros, liberar patrones de conducta, repeticiones y oye, y si podemos ayudar al resto a Claro que sí. que cambie algo, es Fíjate, fantástico. yo voy a contar también aquí algo porque vamos a abrir el siguiente punto que es cómo se transmite. ¿Mm? Y hay una de las cosas que muchas veces no entendemos. Creemos que los silencios y los secretos familiares ahorran sufrimiento a las siguientes generaciones. Y esto es algo que ha hecho no mucho daño, sino muchísimo daño. Yo os voy a contar mi caso concreto también, porque es que es súper revelador. Y claro, muchas veces, imagínate, en mi familia, Alberto, tú sabes que hubo un suicidio, uno de mis hermanos se suicidó, y eso fue un secreto y un tabú durante muchísimos años. Incluso para algunos miembros de la familia todavía lo es. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que como el daño era tan grande, sobre todo emocional, de eso no se podía hablar, pero no era porque no se pudiera hablar, era porque nadie estábamos preparados para sostenernos emocionalmente mientras hablábamos de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo sigo mi vida, por supuesto, con eso guardadito en un cajón. Era una bomba a punto de explotar todo el ¿Mm? tiempo, pero estaba ahí guardado, negado, escondido. Y resulta que tengo dos hijos. Y mi hijo mayor siempre me pregunta lo mismo. Mamá, ¿de qué murió el tío Luis? Y yo siempre le cuento una mentira para Claro, protegerlo de la claro. verdad. ¿Sí? No, murió de un accidente. Él no se lo cree, siempre me sigue preguntando. Más allá de eso, sigue pasando la vida y mi segundo hijo, cuando cumple 5 años, me empieza a decir la siguiente frase. Me dice, mamá, cuando yo tenga 18 años me suicidaré. Imaginaros yo como madre, después de haber vivido algo así, en mi propia familia, empiezo a ver a mi hijo, el pequeño, diciendo esto y veo cómo mis hijos juegan a ahorcar sus muñecos. Es decir, que mi silencio, mi tabú y mi secreto lo están actuando mis hijos en primera persona. Con lo cual, claro, eso activa todavía más todo mi estrés. Y entonces ahí yo entendí, porque por aquel entonces yo empezaba recién a estudiar la biodescodificación, ahí entendí que mi secreto y mi silencio, lo único que estaba haciendo era que mis hijos lo pudieran repetir para que yo por fin lo pudiera sanar. Era yo la que no podía verlo. Entonces Claro. mis hijos me lo estaban devolviendo Mostrando. constantemente. Mamá, esto está sin solucionar. Era lo que me decían. O sea, encárgate. Y fijaros que yo nunca les hablé de suicidarse, nunca les hablé de suicidio. Era un tabú para mí, no les podía hablar de Claro. eso. Y el día que entendí eso y yo me lo trabajé, entonces pude sentarles, incluso eran muy pequeños. Yo recuerdo que a lo mejor mi hijo pequeño, pues no sé si tendría 6 años y el mayor 9, o sea, es decir, bastante pequeños. Y en ese momento yo les senté, cuando yo ya me podía sostener a mí misma, y les expliqué lo que había pasado en la familia. Mis hijos en ese momento entendieron todo, pero entendieron todo desde ahora están las piezas colocadas. Mm. Y fue algo súper bonito, porque en realidad yo no solamente les hablé del hecho, sino les hablé de todo lo que yo había vivido, del por qué no les había podido hablar de eso. Y eso hizo que todas las piezas encajaran
Nunca más jugaron a suicidar o a ahorcar muñecos, nunca más volvieron a comentar que se iban a suicidar en el futuro y yo pude comprobar que eso estaba ya integrado en el ámbito familiar. Es decir, que ¿cómo se transmite? Con silencios familiares, con secretos. Obvio que no sería bueno hablar de algo que no hemos solucionado primero nosotros. Sí, Porque si sí, no, lo que eso. vamos a hacer es salpicar. Es decir, que no No, porque no. tengáis ahora un Se lo entregamos a secreto. los siguientes, ¿no? Es como, no, no, Exacto, solucionarlo vosotros, que yo no puedo. eso es. Entonces, primero, lo más importante es que lo podáis mirar en Sí, sesión la persona implicada. Y después ya, con calma, se ve cómo se le puede hablar a vuestros hijos, si es que es el caso, pero desde un lugar en el que yo ya me he construido por dentro y esto no voy a ponerlo fuera para destruir a los demás, sino para que esto no se vuelva a repetir. claro, Entonces, silencios familiares, secretos, duelos totalmente. no cerrados. ¿Qué más? Duelos no ¿Qué más puede cerrados, sí, ser? sí. Fíjate, Alberto. es que hay tantas y tantas cosas, sobre todo lo que dices, lo no hablado, lo no dicho. Eso que se dice una frase, pero yo siempre digo, joder, nuestro trabajo es buscar la historia que está detrás de la historia, ¿no? Pero qué historia, Exacto. eh, mm, que después hay unas Escuchar, repercusiones, eso es, escuchar lo que no se dijo. Fíjate, en lo que esto no nos se hemos dijo. convertido expertos, porque a veces a mí me Claro, cuentan una historia y escucho el no dicho detrás de esa historia. eso es. Eso es lo Entonces, importante. la, la- digo, voy a decir la gran mayoría por no decir siempre, detrás de las historias, que luego las repercusiones las vivimos nosotros y muy fuertes, ¿eh? Pueden ser comportamentales o pueden ser biológicas. Luego también vamos a hablar de síntomas que también son transgeneracionales. Eh, la historia que hay detrás es un excluido en la familia. ¿Qué es un excluido en la familia? Es alguien que hizo algo que lo pudo hacer aposta o no, que generó una bomba tan grande que de ese hombre, de esa mujer, no se vuelve a hablar. Son los innombrables. No, pero ¿cómo puede ser? Yo hay personas que digo, pero a ver, tú, que dicen, es que yo no sé el nombre de mi abuelo paterno, por ejemplo, no sé el nombre, bueno, no sabes el nombre. A ver, no quiere decir que no lo hayas conocido, porque a lo mejor falleció antes que tú, pero que no sabes el nombre. No. ¿Eso qué quiere decir? Es que, no, pero es que en mi familia de ese hombre no se habla. Ahí está el tomate. Ahí es ahí, es ahí, es ahí. ¿Qué pasó en relación a lo que tú estás viviendo siempre? O sea, esto siempre es relación. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre? Cuál es su historia? ¿Qué es lo que no se puede contar de él? ¿Qué es lo que no se puede hablar? ¿Qué? Porque es ahí. Yo siempre digo que el trabajo del árbol transgeneracional es el trabajo de los excluidos, de volver a traer al árbol, de volver a traer a los excluidos. Los excluidos son esos ancestros pues, que han hecho algo. Fíjate, hablas de los duelos. Pues, por ejemplo, los excluidos son esos niños pequeñitos que mueren. Y es tan doloroso, tan doloroso, tan doloroso, tan doloroso, tan doloroso, que es el innombrable. A mí me pasó de que haciendo mi árbol, pues preguntando pues, a mi tía Ramona, oye, pues tía, bueno, vosotros entonces fuisteis tres y tal. Y me dice, no, fuimos cuatro. Y yo, ¿cómo cuatro? O sea, yo te estoy hablando ya hace unos años, pero vamos, yo ya era muy, muy, muy adulto. Y, y, y me dijo, no, es que mi madre, mi abuela paterna, estando embarazada de 8 meses de mi padre, Wow. le murió un niño de año y medio. Uf, horrible ese dolor para una madre. Fíjate lo devastador que tiene que ser. Yo en ese instante, solamente con esa información, entendí a mi padre. Entendí a mi padre. ¿Cómo? Porque automáticamente me hice la pregunta, pero hostia, entonces mi padre cuando nació, al mes de que a su madre le haya muerto su hijo, ¿cómo fue? ¿Cómo Su fue? llegada. ¿Cómo fue su llegada? ¿Cómo la amamantaban? O sea, cómo le acariciaban? ¿Cómo lo cogían? Sí, la parte emocional. En llanto puro, en dolor, en En amargura, duelo, en duelo. en Y ahí dolor. entendí, cuando además me viene mucho mi abuela, amargura. Y yo digo, hostia, es verdad, mi abuela, joder,
Ya sí que es verdad que tenía un pozo de amargura dentro y también entendía a mi abuela. ¡Wow! Y entendí, fíjate, yo creo que fue en el momento que entendí el alcoholismo de mi padre, por ejemplo, el conflicto de los azúcares. Mm. Es que se me recolocaron muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues yo ese día dije, joder, pero este niño cómo se llama Miguel. Digo, hostia, tengo un tío que se llama Miguel, mi tío Miguel. Y ya fui al árbol y lo coloqué. Yo te coloco en tu sitio, eres mi tío Miguel. Exacto, Estás antes de mi padre. Entonces mi exacto. padre ya no es el 3, es el 4 4. y tú eres el 3. No sé. Y eso hubo cambios familiares, hubo cosas que cambiaron, hubo cosas que simplemente por el Fíjate. reconocimiento de mi abuela, el reconocimiento del dolor, el reconocimiento y sobre todo el decir, no, no, ese es tu sitio. ¿Por qué se dejó de hablar de él? Porque era doloroso hablar de él. Por eso es el problema y podéis ver el vídeo de los duelos. Podéis ver el Exacto. vídeo anterior de los duelos, que es lo que genera un duelo no hecho, que no se habla. Entonces se le excluye, se le borra, como que no existió. Y yo, claro, pero ¿cómo no? Ay, no, no, no hables, no, no, no hables que duele muchísimo. Es que Entonces, fíjate si no que hablas, se le echa. lo intocable Totalmente. siempre es lo emocional. Porque Claro, cuando no se habla, por ejemplo, de la bancarrota, de lo que no se está hablando no es de la bancarrota, es del dolor emocional que generó la bancarrota. Cuando no se habla de ese niño que murió, no es que no se hable del niño, no se habla del dolor que generó su muerte. Es decir, que muchas veces eh, toda la parte emocional es la que se vuelve secreta, silenciosa, oscura, hermética. Y claro, hay que entrar ahí. Y sí, a veces es doloroso, os lo mm, garantizo, pero es liberador a la vez. Entonces, aquí hay una decisión que tomar. ¿Abrimos la caja de Pandora y la miramos con compasión o la escondemos y esperamos a que estalle la bomba en algún momento? en algún Y momento. claro, Y sí, que nos toca a todos, ¿eh? Pues son bombas exacto, familiares, ¿eh? Son bombas exacto. familiares. Yo estoy segura que si yo no hubiera contado la historia a mis hijos de lo que había pasado en mi familia, quizás ellos me la repetirían de mayores haciendo lo mismo que hizo mi hermano. ¿Para qué? Para obligarme a mí a mirarla. Entonces, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo ni idea, no estamos ninguno exentos de lo que pueda pasar en el No, futuro, no, claro, eso está así, pero obvio que si puedo al menos alivianarles la carga, claro. cuentan conmigo, lo voy a hacer. Vamos, así me cueste llorar un mundo en 15 minutos, porque hay gente que se cree que esto luego, no sé, Sí, va a ser sí. para toda la vida. No, 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 claro. No, no, no. Es ese instante en el que tú tienes que mirar eso que está ahí, hermético, ese secreto, esa emoción encapsulada, esa emoción de la que no se puede hablar. Y como digo, no es la historia, es lo que contiene. Es lo que contiene, totalmente. Exactamente, exactamente. Y aquí hay una cosa, Alberto, que hemos experimentado todos los que hemos hablado de transgeneracional, sobre todo en ámbitos de talleres, por ejemplo, o de formaciones. Y es que cuando empezamos a mover cosas del árbol transgeneracional, hay muchas veces que ocurren situaciones Mm. completamente locas, ¿verdad? Locas, sí, sí. Porque empiezas a mover inconsciente colectivo, que es el de la familia, y entonces, claro, surgen las lealtades, surgen los no Sí, dichos, surgen los secretos, y entonces de pronto hay personas que no llegan al taller, de pronto hay personas que su madre les llama en el momento en el que están hablando de un conflicto y la madre no quiere que eso se sepa y entonces curiosamente por esa casualidad interrumpen una sesión. O sea, es decir, que hay un cosas montón de cosas que se mueven muy bestias. muy... Es decir, que si os ponéis a hacer vuestro árbol genealógico solamente, solo Solo ya hacerlo. hacerlo con ir colocando los nombrecitos de cada uno desde vosotros hacia arriba, ya vais a empezar a ver cómo el sistema empieza a tambalearse. Habrá secretos que veáis que son hiperherméticos, que nadie quiere hablar de ellos. Habrá Mm. personas que guardan los secretos familiares. Es decir, que es realmente apasionante entrarse en el mundo del transgeneracional y empezar Mira, a ver cómo se mueve totalmente. la realidad dentro del Es así. sistema y cómo se protege ese sistema porque en realidad todo lo que ha pasado en los sistemas ha hecho que el sistema perdure también. Esto es algo que quiero poner sobre la mesa porque es Mira, algo que también totalmente. hace Es que se transmita el patrón. El claro, sistema fíjate. Y pasan funciona cosas gracias a tan... eso también. Claro, pasan cosas tan locas. Pasan cosas tan locas que es que tengo ahora mismo un caso en la cabeza, lo que pasa que
A nivel local, a nivel de mi región, fue tan sonado que tampoco quiero dar muchos datos. Pero yo hago cursos de transgeneracional en directo, online, y en un curso, pues una mujer, una persona, trabaja su árbol y hace trabajo, coloca el árbol, que vamos a hablar un poquito de cómo colocar el árbol, y, oh casualidad, que a mí hay personas que me dicen siempre, Alberto, pero es que yo no hago el árbol porque no tengo datos, no tengo fechas, no tengo nombre. Digo, no te preocupes, tú empieza, que vas a flipar, tú empieza. Empieza el curso y no sé si fue la primera o la segunda clase, ocurre algo tremendo que es que no quiero dar muchos datos porque para que no sean reflejados, pero ocurre algo a nivel de familia tan grande, que ya nada más empezar a hacer el árbol, me dice, Alberto, es increíble, una tía mía me llama que quiere tomar un café conmigo. Y voy a su casa y empieza a largar por su boca cosas de la familia, de quién era hijo de quién, que en realidad no era hijo de quién. O sea, empiezan a alargar cosas que dices tú, Dios mío, pero por qué en este momento? ¿Pero por qué? Claro, esa mujer se estaba liberando de secretos que tenía, o sea que fue maravilloso. Pero gracias a hacer el árbol, su trabajo de culmen en su árbol, es que en su familia hubo una circunstancia muy trágica, muy trágica, muy trágica, y se desenredó todos los nudos Qué bueno. y salió a la luz, salió públicamente, y de alguna forma algo que llevaba 10 años enterrado, se desenterró y salió Fíjate, todo, salió todo, salió a la luz, fue público, fue qué bueno. noticias y claro, por supuesto, ella dice, bueno, no, mi familia no va a entender lo que he hecho, pero yo le digo, pero lo has hecho, pero lo has Exacto, hecho tú, lo has hecho exacto, tú, lo has hecho exacto. tú. De que gracias a su trabajo personal de entrar, de hacerlo en sesión, de trabajarlo en sesión, algo que era una bomba en la familia, se desenredó de tal forma que, no sé cómo explicarlo bien, pero como que a ese familiar que había llevado el gran dolor se liberó y el culpable paga y todas esas Exacto, cosas que pasan. Como que todo se recoloca en su sitio y exacto. aunque la familia no acepte o no entiende que todo eso se ha desenredado por su trabajo, ella en el fondo sabe que se hizo por su trabajo. Mm, Sí, Entonces, fíjate, hay una frase, Alberto, que a mí me encanta desde que la escuché, la repito una y mil veces, y es que la vida sabe ordenar. Entonces, es así. cuando tú colocas las emociones donde son realmente, entonces la vida sabe ordenar el resto. No hay que encargarse de nada más. Es cuando la vida empieza a bailar de otra manera. Esto lo dice también Alejandro Jodorowsky, Sí, que cuando haces un trabajo interno potente, la vida se reordena sola. Fíjate que hay veces que hablabas, ¿no?, del hecho de no tener datos. Recuerdo una mujer en sesión que de hecho ya venía con unas alergias tremendas y entonces yo le digo, bueno, quizás sea necesario mirar el transgeneracional, ¿no? Porque si era tan exagerado, digo, vamos a ver el transgeneracional. Y tenía que ver con la piel. Entonces, ella venía con muchos temas de piel, es decir, que ella trabajaba de profesión la piel, pero tenía conflictos en la piel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, aquí la piel, vamos a mirar, pero si es tan exagerado, puede ser que tenga que ver con el transgeneracional. Entonces le digo, quizá haya que hacer el árbol transgeneracional. Y me dijo, no tengo datos. Y le dije yo, fíjate, tan sencillo como esto, le dije, bueno, a veces no tener datos es un dato. Y en ese momento la chica se derrumba y me dice, sí, soy adoptada. Y ahí sale toda la historia de, claro, de todo su conflicto con la piel, con el claro, contacto, el la contacto. ausencia de contacto, la ausencia de raíces. Salieron un montón de cosas tan bonitas que ella entendió de forma muy profunda de dónde venía, todo lo que le había pasado y también su profesión actual, de forma que cambió todo por completo, porque ella estaba trabajando desde el sacrificio y cuando entendió su historia y la pudo integrar y la pudo nombrar desde el lado en el que era y honrar, entonces ahí cambió radicalmente y empezó a generar ingresos desde el placer, sin cambiar de Claro. profesión, sin hacer Sí, nada ¿no? más, Hacerlo de otra forma. simplemente. Exactamente, simplemente integrando toda su historia. Es decir, que si no tenéis datos,
puede que sea un dato. Puede que sea un dato. Fíjate, y algo que es importante, necesito decirlo porque es muy importante, porque decimos que hay que ir, hay que tocar el secreto, el dolor, esa bomba que hay, pero también digo siempre una cosa, hay que hacerlo de una forma controlada. Quiere decir, hay que hacerlo en sesión. Hay Sí, que sí, hacerlo sí. con un profesional que te tiene que llevar sostenida, porque no es ahí llegar ahí, abrir la caja de Pandora. No, 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 no. Es Alberto, de esto también voy a hablar yo esto, ahora, claro, porque por favor, fíjate, ¿eh? hay muchas veces que hacemos constelaciones familiares, Eso, pero el constelador muchas veces no sabe exactamente qué está buscando y a veces se abren cajas que no se cierran. Entonces, es muy claro, importante el hecho de saber qué es lo que se está... O sea, número uno, la intención de para qué se busca eso, qué busco sí, solucionar en mi vida. Esto es eso es lo primero. importantísimo. Sí. Número dos, saber cuál es el hilo rojo de esa historia. Y no todos los Mm, consteladores familiares saben el hilo rojo. Nosotros en biodescodificación lo que buscamos siempre es la máxima coherencia entre claro, lo que busco solucionar y esa historia familiar. Y hay muchas veces que en síntomas, en qué sé yo, pérdidas, en parejas, etcétera, hay muchas veces que si no haces bien esta vinculación, la constelación familiar no te sirve para nada. Es decir, que si no coges bien el hilo rojo, puede ser que salgan cosas muy curiosas y muy emocionantes, pero no solucionen absolutamente nada. Por eso claro. es tan Sí, sí. importante hacerlo en sesión y con gente especializada Eso en es muy importante. escuchar el más allá, en el hilo rojo que digo yo, ese hilo rojo que nos lleva justamente hasta el origen y no hasta cualquier otra cosa, porque A todos cualquier otra tenemos cosa. 1000 historias en nuestras familias, Alberto, muchas de Claro, ellas son muy totalmente. impresionantes, Y fíjate, pero y no es todas importantísimo, solucionan. claro, y es importantísimo, fíjate, lo de elegir el profesional, lo de elegirlo. Yo sé que dices, bueno, pero ¿cuál sé yo que soy el profesional? Digo, ya lo sé que a lo mejor tienes que dejar que tu inconsciente te guíe, pero es importantísimo la persona que te acompaña en el proceso, el terapeuta, la terapeuta, en cualquier ámbito, ¿eh? Nosotros hablamos de biodescodificación, pero yo lo hablo para cualquier tipo de terapia, de que en ese momento que tú llegas a ese momento donde hay mucha energía, eh, tienes que estar con una persona que te sostenga eso, que sea capaz de sostenerlo, de acompañarte, de ponerse para ti, de ponerse en tus necesidades, aportar los recursos que tú necesites en ese momento, porque si no pasa lo que muchas veces pasa, pues que las cajas quedan abiertas, como digo yo, ¿no? Quedan las cajas abiertas, ¿por qué? Pues porque ha llegado un momento que has tocado algo, has tocado algo del terapeuta, el terapeuta ha quedado ahí en el aire, ha tocado algo brutal y bueno, vamos a terminar la sesión como podamos, ya, y luego tú te vas a Exacto. casa con la caja abierta y el terapeuta también se queda con la caja abierta. Por eso siempre digo que es importantísimo, importantísimo, importantísimo que el terapeuta tiene que haber tenido un proceso de sanación. Me explico, o sea, es un proceso de sanación. Por eso yo muchas veces, cuando, Elvira, ¿tú te acuerdas cuando arrancamos en nuestra escuela, en la escuela francesa de biodescodificación, y al principio nos decían que además de los 3 4 años de formación, para validarnos era imprescindible haber pasado más de 40 sesiones? Yo decía, pero estos están locos, ¿te acuerdas? Pero estos qué es lo que quieren, no sé qué, pero ¿cómo va a hacer 40 sesiones? Sí, Y es que fueron pocas, sí, Alberto, y fueron pocas, porque y yo fueron pocas, 40 no llevo, llevo muchísimas más. totalmente, no, fueron pocas, porque luego, además de esas 40 nosotros, es más, nosotros seguimos haciendo, o sea, nos hacemos sesión, terapia, porque es necesario. Tú no puedes llevar a nadie a ningún sitio donde tú no has estado, tú no puedes sacar a nadie, no, no lo sacas tú, pero acompañar a alguien donde tú nunca has estado. Tú no puedes acompañar a una persona a la noche más negra y oscura de su alma cuando Si tú tú no lo has bajas transitado. en chanclas, como digo yo. Pues si voy en chanclas yo, pues si voy en chanclas, ¿dónde te voy a acompañar? Pues yo voy a ir detrás de ti con más miedo que tú. Entonces, por Exacto, eso siempre lo digo, esto hay que tocarlo todo, hay que liberarlo, todo lo que te esté afectando, pero porfa, o sea, también hay que ser exacto, coherentes, ¿eh? exacto, No exacto. se puede jugar a ser aprendiz de brujo, ¿no? Como llamo yo, como Sí, esos cuidado. tallercitos de fin de semana. Esos tallercitos. Sí, nosotros que llevamos, bueno, yo llevo en formación, pues fíjate, No sé, más de 12 años, años, porque es que sigo en totalmente. formación y en sesiones de revisión constante. ¿Para qué? Para yo estar
bien, siempre hacia las personas que estoy acompañando, estar al menos un pasito por Sos- delante de ellos para poderlos sostener. sostener. Exacto. Y luego hay músculos que se trabajan necesariamente, o sea, no tiene nada que ver la primera sesión que hicimos al inicio de Buah, nuestros andares, que después totalmente. de 12 años de sesiones con Claro, personas, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces esto es totalmente. fundamental. Bueno, dicho esto, para que las personas puedan estar en su máxima seguridad de Mm, ponerse en manos de terapeutas especializados y con una trayectoria personal y profesional, mm. mira, me gustaría que hablásemos de esas señales de que hay un programa transgeneracional, Alberto, porque hay muchas personas que a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y yo cómo sé que lo mío viene de ahí atrás? ¿Estaré en la exageración? Quizás lo tiene alguien más, pero yo no lo sé, porque hay veces que esto es así, es transgeneracional, pero a lo mejor más atrás no hay nadie que tenga síntomas o comportamientos que a mí me hayan llamado la atención. Mm. Entonces, por ejemplo, hay algo que yo observo y es la repetición de algunas fechas, por Eso ejemplo, es. de algunos acontecimientos, ¿sí? De patrones, como bien decías tú al inicio, por ejemplo, de parejas, patrones con el Claro. dinero. Sí, yo hay Porque veces, yo siempre vuelvo a vivir la misma historia otra vez. exactamente, yo con el dinero, en mi familia sé perfectamente que ha habido muchas memorias de carencia. Entonces, claro, si yo no quiero portar eso más allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Pum! Tengo que ir a mirarlo. Si tengo Claro. miedo a la carencia, a mí nunca me faltó, ¿dónde está ahí atrás? Entonces sí, veo que mi abuelo a lo mejor pasó la guerra y pasó hambre, etcétera, ¿no? Y penurias. Entonces ahí, si hay esa repetición o ese miedo, tenemos que mirarlo en sesión. Tenemos que mirarlo. Fíjate, una clave también es cuando no solo me pasa a mí, sino hablo de lateralidad, mis hermanos, mis primos, también Exacto. les pasa de alguna forma que dices, uy, esto no es mío, ¿no? Mira, podemos hablar de muchos problemas, podemos hablar de carencias de dinero, podemos hablar de trabajos, podemos hablar de parejas, son repeticiones. Qué casualidad que en mi familia estamos Síntomas, todos síntomas, qué casualidad que en mi síntomas familia también. estamos todos divorciados, qué casualidad, joder. ¿Qué pasa? Que no tenemos hijos, que no tenemos hijos. Fíjate, yo recuerdo varios casos que yo trabajé de infertilidad en mujer, cuando después del diagnóstico, mecánicamente está todo bien, útero, trompas, baja reserva ovárica, y, y lo que llegaron a un resentir muy fuerte, y fue casualidad, no casualidad, pero que era la misma historia, que en sus familias había muchas muertes de mujeres en el parto, en el embarazo, durante el embarazo, había muchas muertes. Entonces, ¿cuál era su solución biológica? No quedarse embarazada. Es decir, pero Exacto, ¿cómo puede ser? Pero vamos a ver, si tengo bien, está el endometrio bien, está el útero bien, está. ¿Pero por qué? Claro, al final la medicina dice, pues no lo sé, vamos a mirar esto, vamos a mirar lo otro. Se hacen fertilidad in vitro y nada, no arraiga, o sea, lo meten, nada, no arraiga. ¿Por qué? Porque tu inconsciente te quiere liberar de algo. Y después de ver eso, fíjate, quedaron en estado, quedaron embarazadas. Es decir, simplemente el tocar un dolor, no la historia. Ay, sí, es que me cuentan. No, no. En sesión vamos a ver y vamos a liberar algo que no exacto, fue liberado. Y automáticamente su biología dijo, pues, a funcionar, porque si la biología de una mujer está perfectamente diseñada para perpetuar la especie. O sea, exacto. mm, Fíjate, aquí hay una cosa que yo, por ejemplo, he trabajado bastante, que es el tema de cuando una persona, que esto los médicos hacen esta pregunta también, ¿no? ¿Pero alguien más en tu familia tuvo esto? Entonces ahí en esa pregunta hay muchas respuestas. Pero si es un sí, o sea, digo hay muchas respuestas porque no es solamente que alguien más lo tuviera en mi familia, sino qué es lo que representa ese sí. Ese sí, alguien más lo tuvo. No es solamente vamos a prevenir médicamente, sino que, ¿por qué no? Podemos prevenir dentro de sesión, ¿cómo? Liberando todo ese raíz transgeneracional. Y número dos, también, si es que realmente ya te ha tocado, pues pongámonos manos a la obra, ¿sí? En vez de andar tapando que a lo mejor mi madre tuvo un cáncer de pecho y mi abuela también, y yo tengo miedo y pánico a tenerlo y todos los años me reviso. Sí, está bien, revísate, por supuesto, pero además de revisarte, ¿qué tal si liberas lo que no se pudo liberar antes? ¿Qué tal si puedes vivir con mayor tranquilidad para afrontar lo que venga, pero desde un lugar de, ok, esto al menos ya está solucionado?
Fíjate, qué bueno que digas eso, porque dices, bueno, pero ¿qué pasa? Es una repetición inconsciente de que si mi abuela tuvo cáncer de pecho, mi madre tuvo cáncer de pecho, yo voy a tener cáncer de pecho, o tengo ese miedo, esa obsesión. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo cáncer de pecho igual que ellas, es por lealtad. Fíjate, yo, claro, dicen, no, no, eso no es, claro, muchas veces dicen, no, no, no es contagioso, es herencia genética. Vale, pero ¿está detectado la herencia genética? Yo digo que lo que había que revisar es más que la herencia genética, más que tu cuerpo, tus genes tengan una predisposición a, eh, a tener esa enfermedad, posiblemente es que en tu sistema familiar, y puede ser en tu linaje femenino, haya un resentir muy grande, muy profundo. En este caso, es el nido está amenazado, mi camada, mis hijos están amenazados, hay amenaza en el territorio, mi camada, mi nido está. Y posiblemente ese resentir, esa historia es que arriba, más arriba, hubo una historia tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que las mujeres se transmitieron unas a otras ese miedo profundo y además lo verificaron porque dieron con parejas barra hombres barra situaciones donde sintieron muy fuerte que sus hijos estaban en peligro. Entonces, más que la herencia genética o predisposición al síntoma, lo que yo diría es que posiblemente hay un resentir, un miedo muy grande, muy profundo, a que vuelva a pasar, a que vuelva a repetir lo que pasó arriba y nuestro cuerpo lo que da es la solución de adaptación, que es hacer más pecho para alimentar más y nutrir más a mis hijos que están en peligro. Ujú. Eh, Sí, sí, total. Ahí efectivamente hay una parte que puede ser lealtad y hay otra parte que puede ser solución. claro, Entonces claro, hay una que es aquí muy atentos porque la lealtad viene a hacer algo muy concreto y es a reconocer un sufrimiento que nadie vio. Esto ya lo acabamos de decir. mm, Entonces, si mi abuelo sufrió eso, pero nadie miró esa parte de mi abuelo, yo lo voy a sufrir y de esa claro, manera estaré reconociendo el sufrimiento de mi abuelo. ¿Sí? Yo voy a volver a sufrir lo que sufrió mi abuelo y será mi forma inconsciente de reconocer lo que sufrió mi abuelo. totalmente. Es eso. Entonces, esa parte de lealtad, ¿qué tal si nos la podemos liberar para dejar de repetir ese patrón y empezar a vivir nuestras vidas? La otra es Sí. la solución biológica de la que tú estás hablando. Mm, Ok, hubo un drama y mi cuerpo va a poner una solución biológica a ese drama. Y en tanto no mire el drama, mi inconsciente va a seguir con ese programa activado para que no se repita. Es decir, que si mi abuela tuvo cáncer de pecho, mi madre tiene cáncer de pecho y yo no sé si lo tengo o no, estoy en ese miedo, ¿qué tal si liberamos el drama de allí de origen claro, de fíjate, prevención? pero si la abuela se calla la historia por vergüenza, por tabú, porque no puede contar lo que pasa en casa y se lo calla, las siguientes generaciones van a vivir lo mismo, van a dar la solución Exacto. o biológica o van a traer el mismo tipo de pareja y también se lo va a guardar porque da vergüenza, porque cómo voy a decir yo que en casa estoy viviendo esto Sí, y lo va a sí, pasar a la siguiente generación. O sea, por eso alguien tiene que abrir la boca, por Dios, alguien tiene que abrir la boca, de decir, mira, total. me pasa esto, me está pasando esto y no lo me cuesta decirlo, me da vergüenza. A mí cuando alguien en sesión está hablando y está contando, muy fácil, digo, "Pupa, ¿esto que me estás contando tú se lo contarías a una amiga?" Me dice, sí, digo, pues entonces no es ahí. Claro, exacto. En el momento que en sesión alguien dice, es que me cuesta decir esto, digo, pues entonces estamos ahí. Es Exacto, ahí. exacto, Es exacto. lo no dicho, es lo no dicho, es lo que te da Es que vergüenza, es, tabú, juicio, me da fíjate, la igual. diferencia entre entender la historia y liberarla. Es ahí. Claro, Entonces, es no basta ahí. con saber la historia, sino que es necesario salir de esa lealtad inconsciente, reconociendo el sufrimiento, entrando en él y entrando también en la referencia a nosotros. ¿Qué significa esto? Es romper la lealtad para volver a serme fiel a mí misma. Y desde luego que también incluso entrar en toda esa parte emocional, en toda esa parte que nos cuesta, esa parte que es secreto, poderlo nombrar ya va a liberar Oh, muchísimo. Y muchísimo. de hecho eso lo que va a hacer es recolocar esta frase de la vida sabe ordenar. En el momento en el que tú ordenas tus emociones, la vida y la biología se reordenan de forma natural. Totalmente. Sí, fíjate, entonces un poco bueno, para recapitular un poco, me viene siempre una frase es de Alejandro Jodorowsky, tu árbol transgeneracional o tu trampa o tu tesoro. Fíjate, siempre se me quedó grabado, o es tu trampa o puede ser tu tesoro, porque cuando lo Claro, liberes
¡buah!, se abre todo y a los tuyos. Entonces, Exacto. se nos han quedado en el tintero. Esto va a dar para más vídeos, no os preocupéis, porque hemos estado el caramelo, el papel del caramelo. Porque detrás de esto hay muchas historias por ejemplo, cuando no tengo dinero, no tengo dinero. Es que mi problema es que no tengo dinero y en mi familia también. Es que el problema es que en mi familia no tenemos dinero. Y si no fuera el problema, si fuera la solución no tener dinero, ¿para qué te sería la solución? Posiblemente en tu familia arriba pasó algo que por culpa del dinero, piticlin, piticlin, piticlin. ¿Cuál es la solución de los de abajo? No tener dinero. Solo tengo para sobrevivir, para pagar, comer y poco más. Entonces, si veis que estás en una repetición y además eso pasa en tu estructura familiar, es que arriba pasó algo no visto, hay un secreto, un no Eso es. dicho, algo que bah, generó un dolor, Eso. un drama tremendo y nos lo vamos pasando de unos a otros. Entonces, fíjate, algo, por ejemplo, un pequeño tip. Elvira, por ejemplo, si yo me di cuenta que este vídeo por lo menos que os haya servido para tomar un poco de perspectiva, de decir, hostia, es que esto que me pasa a mí, que lleva toda mi vida pasándome, que creo que soy yo, y además es que creo que lo estoy haciendo fatal, culpa, bla, 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 bla. Hostia, y si mi inconsciente me estuviera jugando una mala pasada y yo estoy cayendo, es decir, si esto que estoy viviendo yo no fuera mío, ¿de quién sería? Si yo me pusiera delante de todo mi sistema familiar, padres, abuelos, bisabuelos, simplemente imaginándome que están allí, cierras los ojos, entra en la sensación de lo que estás viviendo, eso hay que entrar lo primero, entra en la sensación de lo que estás viviendo. ¿Qué pasa cuando falta dinero? ¿Qué pasa cuando la pareja? Cuando entra en la sensación, y cuando tenga la sensación, ponte delante de tu sistema familiar y observa quién te mira. Es una intuición. Esto de quién sería. Y posiblemente te lleves una sorpresa. Posiblemente te Exacto. lleves una sorpresa. Eso es. Sí, y otra pregunta que se pueden hacer es, ¿qué es lo que se está repitiendo en mi familia? Que se repite Claro, también en mi vida. totalmente, Entonces, en totalmente. cuanto, en cuanto podáis ver estas dos preguntas, quizás surjan sensaciones, quizás surjan certezas también, clics de decir, ostras, es que no me había dado cuenta que esto mismo lo había vivido esta persona o esta. Fíjate, último caso que comento es el caso de una mujer que viene a mí en sesión por una depresión profunda. Y entonces cuando exploramos su depresión, le digo, ¿hubo alguien más que estuviera deprimido en tu familia? Y me dice inmediatamente, no. Y digo, bueno, vale, pues entonces será cuestión tuyo. Hombre, a mí me extrañaba porque era una chica que había empezado en depresión muy joven. Eso Ella es. venía ya con una determinada edad, pero su primera vez fue muy joven. Entonces a mí me dio ahí la pista de decir, bueno, esto lo vamos a dejar en observación. Seguimos hablando y al cabo del rato, que esto es lo que suele ocurrir, el inconsciente trae la información. O sea, tu consciente dice que no, pero tu inconsciente está trabajando y entonces me trae la información a la sesión. Por eso yo confío siempre en vuestros inconscientes que son maravillosos. Claro. Y me dice, no me había dado cuenta, Elvira, mi abuela, mi abuela perdió a su marido y en ese momento entró en depresión profunda. Digo, lo tenemos. Es Es decir, que hay ahí, muchas fíjate. veces que decimos que no, perfecto, Claro. aceptemos el no, no hay nadie, estupendo, lo aceptamos, seguimos adelante y luego tu inconsciente te va a dar la clave. Así es Es que confiad en vuestros inconscientes que claro, son vuestros mejores aliados. totalmente, es fundamental eso. Y entrar una de las cosas que me gustaría transmitir es que dejar las casualidades, no existen las casualidades. No existen, lo siento mucho, es inconsciente puro. No, yo, no, sobre todo buscar lo desproporcionado, historias de abusos, muchas historias de abusos, que es lo más callado, lo más que nos guardamos. Es desproporcionado que una niña, un niño pequeñito sea abusado de él. Y cuando escarbas un poquito en la historia, resulta que la madre, a la misma edad, el inconsciente hay veces que es milimétrico, también fue abusada y se lo cayó toda su vida por miedo, por tabú, porque van a pensar que fui yo, que yo no sé qué, que no sé cuánto, o lo dijo, lo habló y lo que recibió fue brutal, entonces la solución es callárselo. Hay muchas repeticiones, hay muchas repeticiones. ¿Para qué sirve ahondar en estos temas? Lo primero, para liberar una carga que llevas y después, por favor, es que a tus siguientes generaciones les pones la alfombra roja. Fíjate, Alberto, yo haría una pregunta, le diría a todas las personas que nos están escuchando,
si eso que les está pasando a ellos hoy, si fuese en la mochila que van a entregar a sus hijos, si estarían de acuerdo o no en que sus hijos también lo vivieran. Y ahí va a estar la verificación de tocar profundamente, decir, bueno, esto no quiero que lo vivan mis hijos. Entonces la respuesta es, trabájatelo. Trabájatelo tú, porque va a ser la única manera en la que puedas garantizar que tus hijos sigan su camino más liberados, más alivianados. Así es que, bueno, dicho esto, voy a hacer un pequeño repaso, si te parece. Sí. Hemos hablado de qué es el transgeneracional, hemos hablado de cómo se transmite. Sí, recordad que el transgeneracional es eso que va más allá de tu generación, más atrás, ¿vale? Eso que se repite más atrás de tu generación, generaciones atrás. Cómo se transmite con silencios, con secretos, con duelos, con lealtades, con injusticias, sobre todo emocionalmente, ¿sí? Cuando nos guardamos esas emociones ahí dentro y no las sacamos, no las expresamos nunca. ¿Cuáles son las señales de que hay un programa transgeneracional? Bueno, pues por repetición de fechas, repeticiones de patrones, supuestas casualidades, ¿sí? Esa frase típica de la que hemos hablado, no sé por qué me pasa esto, es como si fuese algo desmesurado, es como si estuviese viviendo la vida de otra persona, no la mía. Hemos hablado también cómo puede ser el transgeneracional una lealtad a algo que ha vivido alguien y es mi forma de reconocerlo inconscientemente. Y también hemos hablado de cómo puede ser la solución a un conflicto que no se ha resuelto. Ambas cosas tienen que ver con el transgeneracional. Bien, y hemos hablado de muchos casos prácticos y hemos hablado también de cómo podéis empezar a mirar si lo vuestro es transgeneracional con esas dos preguntas. Esa pregunta de ¿quién más está sufriendo o a quién le pertenecería esto si miro a todo mi árbol transgeneracional? Y también a quién, qué historia se repite en mi familia que estoy viviendo yo. ¿De quién estoy repitiendo? Esto es un resumen así Sí. muy breve, así Da para muy mucho, rápido. da para mucho más, de verdad, da para mucho más y ya haremos más vídeos. Mirad, un último tip que yo diría, me estoy acordando ahora, Elvira, es, por ejemplo, para saber con quién más estoy conectado en mi sistema familiar, de quién puedo yo estar repitiendo la historia. Por ejemplo, tu nombre, ¿quién te puso tu nombre? ¿De quién? ¿Es el nombre de tu abuela, el nombre de una tía, el nombre de tu madre? Para el inconsciente colectivo, dos miembros de la familia que lleven el mismo nombre tienen muchas posibilidades de que repitas la historia de ese ancestro. Y luego también el gran tema de las fechas. Para el inconsciente Fecha de los números es tremendo. Tu fecha de nacimiento, mira, si empecéis a hacer el árbol, cuando yo hago el curso del transgeneracional y empiezan a rellenar, y empiezan a venir fechas y nombres, y empiezan pues mira, me ha venido la fecha de mi abuela. Todos dicen, no es posible. No es posible. No es posible que mi fecha de cumpleaños coincida con la fecha de fallecimiento de un abuelo que yo nunca conocí, que falleció antes que yo. ¿Pero cómo puede ser? Pues vale, que me pongan el nombre de mi abuelo, pues hombre, pues era costumbre, que me pongan el nombre de mi padre, pero que yo nazca, mi día de nacimiento coincida con la fecha de fallecimiento de este abuelo, de esta abuela o de este tío, o que me pongan el mismo nombre de, joder, digo, pues ahí puedes mirar, preguntar qué pasó en la historia de ese hombre, de esa mujer, cómo fue, y ahí vas a empezar pues, posiblemente a identificar muchos patrones de conducta tuyos, por qué vives lo que vives, y eso es como un inicio. Pero bueno, de eso ya hablaremos Exacto. Mira, en otros yo te vídeos. diría, Alberto, ¿qué te parece si les dejamos aquí, eh, les dejamos esa posibilidad de que nos escriban para que les Sí, contemos en profundidad cómo hacer sus árboles cómo hacer transgeneracionales? totalmente. Sí, sí. Entonces, ¿estás interesado? Escríbenos y sobre Escríbenos. todo, dale por favor un me gusta a este vídeo porque sabéis que Claro. el algoritmo hace que Sí. lleguemos a más personas, que más personas sean conscientes de sus bloqueos y fijaros el impacto tan brutal. Si vosotros podéis liberar algo en vuestra familia y se liberan vuestros hijos, la cascada de beneficios que podemos hacer si este vídeo Tremendo. llega a tanta gente. Entonces, os pido que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y si os interesa saber un poquito más, que nos escribáis y ahí podemos contaros más a detalle cómo hacer vuestros árboles Totalmente. transgeneracionales con total Y nos, eficacia. y nos podéis contar vuestra historia. Eso que dices tú, wow, en mi familia pasa esto,
contándolo, porque posiblemente nosotros os podemos dar más claves, decir, mira esto en tu familia, mira esto, detrás posiblemente haya esto, quizás haya pasado esto, y van a empezar a moverse cositas en tu sistema familiar. Así que, Genial. bueno, Un placer, pues Alberto. Un día más un aquí. verdadero placer, como siempre, bendiciones y en otra nos vemos, en otro vídeo. Eso es, eso es. Besitos a todos y Beso, gracias por estar aquí.